Hola a todos, bienvenidos al canal. No quiero morir sin ver mi patria libre. Escuchemos este mensaje. Dominicanos, hijos de una tierra bendecida por Dios, pueblo noble y trabajador. Hoy les hablo con el corazón en la mano, con la voz del alma de nuestra nación, con la esperanza viva de quienes todavía creen que nuestra patria puede renacer. No quiero morir sin ver mi país libre. Libre de la corrupción que lo ha saqueado por décadas. Libre de la delincuencia que siembra el miedo en nuestras calles. Libre de los atracos que nos roban la paz y la dignidad. Libre de las mafias del poder que han hecho de nuestra nación su botín. No quiero cerrar mis ojos sin ver a esta patria independiente y soberana, como la soñó nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. No quiero morir sin ver a mi gente caminar sin miedo, sin cadenas, sin sometimiento. Sin sentir que cada elección es un engaño, sin ver cómo nos arrebatan el futuro con promesas vacías y bolsillos llenos de corrupción. Nos han querido hacer creer que esto es normal, que no hay salida, que así funciona el sistema. Y mentira. Nosotros no nacimos para ser esclavos de políticos corruptos, ni de empresarios que ven al pueblo como un número en sus cuentas bancarias. Basta ya. Es hora de rescatar nuestra dignidad, nuestra soberanía, nuestro país. Es hora de que el pueblo dominicano levante la cabeza y tome el control de su destino. Es hora de decirles a esos traidores que su tiempo ha terminado. Porque el miedo se acaba cuando el pueblo despierta. Porque la esperanza renace cuando nos unimos. Porque la patria no se vende, la patria se defiende. Y si es necesario dejar hasta el último aliento en esta lucha, que así sea. Pero no quiero morir sin ver mi país libre. Que viva la República Dominicana. Que viva el pueblo dominicano. Que viva la patria libre y soberana. Solo con Roque el Cobrador rescataremos la patria. Pueblo dominicano, hombres y mujeres de trabajo, jóvenes con sueños, adultos con esperanzas, ancianos con la experiencia de haber visto una patria secuestrada por la corrupción. Hoy, les hablo con la misma pasión con la que nuestros patriotas forjaron esta nación. Les hablo con la voz de quienes se han cansado de los mismos políticos de siempre, con la voz de los que no queremos morir sin ver a la República Dominicana libre de ladrones, fuerte, soberana e independiente. Hemos sido testigos de cómo nos han robado el país. Nos han engañado con promesas falsas, con discursos vacíos, con gobiernos que solo han servido para enriquecer a unos pocos mientras el pueblo sigue hundido en la pobreza y el miedo. Pero el tiempo del engaño ha terminado. Ha llegado la hora del cambio verdadero, y ese cambio solo es posible con un hombre que no le debe nada a los corruptos, un hombre que ha enfrentado a las mafias del poder sin miedo. Un hombre que lleva años luchando con la verdad en la mano. Roque Espaillat, el Cobrador. No hay otro líder con la valentía de señalar a los traidores de la patria. No hay otro que tenga la firmeza de decir que no podemos seguir financiando a los mismos partidos que nos roban. No hay otro que tenga la determinación de exigir que se acabe la impunidad y que se haga justicia con cada peso robado al pueblo dominicano. Solo con Roque y el movimiento Rescate Democrático recuperaremos la soberanía de nuestra patria. Erradicaremos la corrupción que nos ha secuestrado. Garantizaremos que el dinero del pueblo sea para el pueblo. Daremos seguridad y dignidad a cada dominicano. Haremos de nuestra nación un verdadero ejemplo de libertad y progreso. Roque no quiere morir sin ver a su país rescatado. Y nosotros tampoco queremos morir sin haber luchado por ese rescate. Los corruptos tiemblan cuando escuchan su nombre porque saben que con Roque no hay acuerdos bajo la mesa, no hay pactos con ladrones, no hay espacios para los traidores. Hoy tenemos una oportunidad histórica. Si seguimos confiando en los mismos de siempre, seguiremos viviendo en la miseria de siempre. Si seguimos vendiendo el voto por una funda de comida, nunca dejaremos de ser esclavos de los corruptos. Pero si nos unimos a Roque Espaillat, vamos a cobrarle a los que nos han robado la paz, la esperanza y el futuro. Por eso, dominicanos y dominicanas, les digo con el alma encendida. El cambio real solo es posible con Roque el Cobrador. No hay espacio para el miedo, es la hora del valor. La patria nos llama y con Roque vamos a rescatarla. Que viva la República Dominicana libre de corruptos. Que viva Roque Espaillat. Que viva el pueblo dominicano.
¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva la patria libre y soberana! Si te ha gustado el video dale like, comenta y comparte, sobre todo suscríbete al canal, gracias.